La segunda pregunta que quiero que nos hagamos a partir de la obra de Estanislao tiene que ver precisamente con ese tema de las vías de hecho, del marxismo, del socialismo, de cómo Estanislao se desencantó, porque Estanislao Zuleta era un lector profundo del Capital de Marx, tanto así que sacaron un libro con las conferencias que él daba sobre el Capital. Era un militante del Partido Comunista en su juventud, estaba en contra del imperio de Estados Unidos, pero Estanislao se cansó de ver que en el marxismo, en la izquierda colombiana, también había fanatismo, también había violencia y había dogmas. Y un libre pensador, cuando ve que esto se está haciendo con el método que no es, que el fin que se busca puede ser bueno, pero que los medios que se están utilizando no son los más adecuados, Estanislao tomó distancia. Hay un video en YouTube que es muy corto y que por fortuna está disponible, está público, y que me encantaría que lo vieran. Es un video de 3 minutos y ahí Estanislao Zuleta habla de la juventud, de ese deseo de nunca dejar de ser joven, pero de esa juventud coetánea de él que no quiere envejecer, de esa juventud que quiere hacer una revolución a como dé lugar, y él lo llama la crisis de la juventud. Y esa juventud que avala tomarse el poder por las armas a través de las guerrillas. Y ahí Estanislao habla del dogma marxista. Y ahí es cuando uno entiende la diferencia entre lo que es la obra de Marx y lo que es el marxismo. Así como Jesús y el cristianismo no son lo mismo, Marx y el marxismo tampoco son lo mismo. Jesús, ¿qué era y qué es en la historia? ¿Qué era en su época y qué es en la historia? Jesús era un profeta judío que se reveló a las castas judías. Jesús no era un peligro para el imperio romano. A Jesús, ¿por qué lo asesinan? Por hereje. No lo asesinan por una rebeldía política, sino por una rebeldía religiosa. Y es curioso que las iglesias que han tomado el nombre de Jesús para hacer dinero y para supuestamente defender sus profecías, son iglesias que son todo lo contrario de Jesús. Les gusta el dinero, son egoístas, no muestran amor al prójimo. Y eso pasa con el marxismo. El marxismo se desvió de lo que planteaba Marx. ¿Qué dices, compañera? Me parece que el pensamiento humano no es, o no puede, o es muy difícil que sea autónomo, porque uno empieza como de una forma, pero a medida que avanza pues tanto el tiempo y el contexto en que uno está, uno se debe pensar en muchas cosas. Entonces como que uno intente, pues yo creería que es posible, personalmente creo que es posible, pero es muy difícil que una persona sea autónoma intelectualmente, porque entonces a medida que va avanzando el tiempo, ni siquiera uno se da cuenta
De hecho, me encanta mucho lo que tú propones porque esto conecta perfectamente con la segunda pregunta, porque la primera pregunta era lo literario y la segunda pregunta es lo político. ¿Cuál fue el aporte político de Estanislao Zuleta? Más allá de participar en el proceso de paz de acuerdos de Casaverde del gobierno de Belisario Betancur. Estanislao Zuleta, en medio de su rebeldía, hizo un gran aporte político. Pero antes de hablar de eso, quiero también darles mi punto de vista sobre lo que plantea la compañera, que me parece muy interesante. Es cierto, es imposible ser 100% autónomo, porque así tú seas autodidacta, renuncies a la academia, como Estanislao, que renunció a los 14 años, tú para ser autodidacta también lees autores, autoras, teorías, y por eso la autonomía total no existe, y tampoco existe la heteronomía total o la esclavitud total. Pero en medio de lo complejo que es escapar de los hechos sociales, como lo llama Duquesne, Estanislao Zuleta se reveló a todas las autoridades posibles: autoridades eclesiásticas, autoridades marxistas, autoridades de la extrema derecha, autoridades intelectuales. Y por eso hoy estamos dedicándole la clase a su memoria, a su legado. Y cuando nos hacemos la segunda pregunta de la clase, que es ¿cuál fue el legado político de Estanislao?, vemos que él tiene unas ideas muy contundentes cuando habla de la educación y de la democracia, igual que cuando habla de la guerra. Él dice que el conflicto es inevitable, la guerra es evitable, y retoma eso de Gandhi, de un pacifista que con métodos como el boicot tumbó el imperio británico en la India. Él liberó a la India del imperio británico y a lo matan por fanatismo religioso, cuando su gran rebeldía fue política. Y al señor Martin Luther King Jr., que era un líder político cristiano evangélico, lo matan por razones políticas. Entonces, al que era líder evangélico lo matan por razones políticas, al que era líder político lo matan por fanatismo religioso. Y son las paradojas de la vida. Pero volviendo al tema de la autonomía, partiendo del presupuesto que es imposible ser autónomo totalmente, hay que tratar de ser autónomo en la medida de lo posible. Un equilibrio, porque tampoco se trata de tumbarlo todo o de atacar el sistema con todo. Yo propondría más anarquía que anarquismo, porque que iba contra todo, pero ya a la hora de ver cómo era él internamente, incluso él se dejó llevar por otras cosas, pues como usted decía que era como ya con la familia, que ya como que empezó a imponer. Entonces él iba en contra de eso mismo, pero con la familia él se imponía. Entonces era, me parece un doble moral, pues porque si por fuera era de cierta manera, a veces uno mismo no es como capaz de aplicarlo internamente uno también. Como uno siempre, pues ya más cotidianamente uno siempre da como ciertos consejos, pero ya cuando uno le toca aplicarlos como que uno no. Entonces me parece que eso tiene pues también que ver. Él iba como en contra de todo, pero yo internamente como que no era capaz de aplicar eso mismo, o se dejaba llevar pues ya de otras cosas, entonces pues tampoco podía ser 100% todo. Me hiciste acordar de otra obra de Nietzsche que se llama Humano, demasiado humano. O sea, es que podemos tratar de ser muy críticos, muy autónomos, muy antisistema, pero no dejamos de ser unos simples humanos. Tenemos muchas debilidades, apegos, emociones, sentimientos, y por eso Mahatma Gandhi en el caso de la India y Estanislao Zuleta en el caso de Colombia coincidían en que los conflictos son inevitables,
O sea, siempre va a haber alguien que opine distinto, va a haber alguien que le pegue a la otra persona, va a haber alguien que mate a la otra persona. Pero lo que se busca con la reflexión política e intelectual es evitar que ese conflicto que tenemos se vuelva guerra. Porque lo que pasó en el Donbass con el Euromaidán, eso fue un conflicto. Y ese conflicto se volvió guerra civil. Hace 8 años que se volvió guerra civil. Y hace un año, ya se va a cumplir un año exacto, el 24 de febrero, que el próximo viernes vamos a hablar de ese tema, para celebrar la efeméride, desde que se metió Rusia. Eso se volvió ya una guerra fría, la nueva guerra fría o la guerra fría 2.0, como la quieran llamar. Entonces el próximo viernes vamos a analizar desde la época de la Unión Soviética por qué se da ese conflicto, por qué se convierte en una guerra civil y por qué se está convirtiendo hace un año en una nueva guerra fría. Y ahí tenemos 2 textos muy interesantes para trabajar de Stanislao Zuleta. El que se llama Educación y Democracia, y también lo que él dice sobre la guerra, el ensayo sobre la guerra, porque ahí él plantea unas tesis muy interesantes para pensar por qué terminamos resolviendo los problemas de la manera más violenta posible. Compañera, ¿qué dices tú? Pues me parece que muchos de los problemas que hay se convierten en guerras porque se ignoran hasta el punto en el que ya es un punto crítico. Entonces me parece que por eso mucha gente invita como a que nos cuestionemos muchas cosas, pues tanto nosotros como los altos mandos, porque se ignoran muchas cosas como hagamos esto, como que esto no va a traer repercusiones, pero como que se deja siempre que llegue al punto crítico, como que no se puede, no dejan que se trate antes, porque si nos ponemos a cuestionar las cosas, se podrían tratar mucho antes, pero como que dejan que ya la situación escale y escale y escale, hasta que llega un punto en que ya guerra, como que los que están suprimidos, como que ya no quieren, ya llegan al punto en el que ya no pueden tampoco, y ya los otros pues también como que no les cae no responder. Entonces como que muchas veces las situaciones de conflicto llegan a ser guerras porque se dejan como llevar a ese punto. Como que por eso muchos de los que usted cita invitan a como que uno piense y se cuestione, pues porque como ellos mismos no se cuestionan lo que puede llegar a pasar, entonces uno sí debería hacerlo. Pues dejan que llegue hasta la guerra porque no piensan que eso lo pueden solucionar antes, siendo muy sencillo, pues sencillo solucionar las cosas mucho antes de que escalen hasta ese punto. Exacto, por eso hay un concepto muy interesante que lo trabaja el filósofo italiano Norberto Bobbio, que se llama la democracia deliberativa, que no consiste en votar por alguien o en decir que la mayoría tiene la razón, sino que consiste en resolver los problemas de manera pacífica, argumentada y deliberativa, como su nombre lo indica. Deliberar significa escuchar todos los puntos de vista, sin imponer, y ya después tratar de llegar a un consenso, como lo que les planteaba en la primera clase sobre el método Delphi. El método Delphi es muy interesante, porque eran 200 personas las que se reunieron en 1989, y cada una decía cuáles eran las 6 habilidades más importantes del pensamiento crítico, y ganaron las 6 de las que hablamos en la primera clase. Entonces acá también podemos hacer un método Delphi con otro tema. Por ejemplo, un método Delphi interesante podría ser para ustedes, de los presidentes que han conocido, cuál ha sido el más malo, cuál ha sido el menos malo. Supongamos que ustedes tienen 20 años, entonces a ustedes les tocó lo que va de Petro, les tocó Duque y les tocó Santos. Vamos a suponer que a ustedes les tocó Santos, de pronto ustedes están muy jóvenes, no les tocó Uribe, esos 8 años. Entonces, de los presidentes que a ustedes les ha tocado, ¿cuál les parece el menos malo? ¿Cuál les parece el más malo? ¿Cuál les parece el más o menos? Y eso ustedes lo votan anónimamente, eso es método Delphi. ¿Qué dices, compañera? Por ejemplo, con lo de Santos, a mí me tocó, pues yo tengo 21 años, pues sí teníamos más o menos como la conciencia de eso. Me acuerdo mucho que cuando
interesante lo que tú dices, porque si tú le preguntas a un uribista, probablemente el uribista te dice, Duque fue el mejor, Santos fue malo y Petro pésimo. O sea, te va a poner a Petro por debajo. O no faltará el que diga que está por debajo Santos. Por ejemplo, el mismo Álvaro Uribe Vélez dijo que Petro era coherente, y que porque Petro había propuesto algo y lo está haciendo como lo propuso. Y Uribe no le reconocía nada a Santos, porque él se sentía traicionado. Incluso Uribe comparó a Petro con Santos. Decía, no, es que vea, Santos traicionó a la gente que votó por él, porque la gente votó guerra contra las FARC, y Santos hizo un proceso con las FARC y le entregó el país a las FARC. En cambio, Petro prometió unas reformas y las está haciendo. Entonces, es muy extraño que Uribe hable bien de Petro, al menos una cosa buena de Petro, y que después de que Uribe y Petro se hayan reunido, Uribe no volvió a hablar mal de Petro, ni Petro volvió a hablar mal de Uribe. Entonces, eso me parece a mí como una especie de frente nacional, como lo que pasó en 1958, cuando las élites liberales y conservadoras dejaron de matarse. El pueblo siguió llevando el berraco con el plan Lazo que aplicaron de John F. Kennedy, luego con el plan Cóndor, con los dictadores de las escuelas de las Américas que influenciaban los dictadores de acá, el robo a Rojas Pinilla, el exterminio a la Unión Patriótica unas décadas después. Entonces me parece muy interesante ver que Petro y Uribe no pelean, pero los seguidores de Petro y Uribe a veces sí pelean, o pelean muchas veces. Entonces mira que es otro frente nacional. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, pues me parece que como que Uribe no ha querido dejar pasar su ego. Pues me parece que es como muy aferrado. Si él ya cumplió su tiempo y el pensamiento que él tiene, me parece que también es muy anticuado, pues porque las ideas que tiene de pronto pudieron haber sido factibles en su momento, pero ya no. Entonces como que debería dejar que haya un cambio, pero ¿por qué se aferran tanto? Pues como que el presidente que hay, de alguna forma, como que tiene que estar ahí metido todavía. Pues para que ya entregue eso y deje que haya un cambio, pero como que se niegan a dejar que haya un cambio en el país, pensando que puede ser un cambio negativo, pero pues cambio negativo, positivo, tiene que hacerse para ver cómo de qué va a tratar. Pero pues se aferran como no, estamos bien, de esta forma, mediocremente, como ya no hagamos nada más, pero sí se puede estar mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Yo creo que pues, no hay diferencia en este momento entre las comillas y es por ejemplo en el Senado. Pues es evidente que tiene el presidente del Senado en este momento, quien tiene el control, quien tiene la mayor cantidad de senadores y quien maneja en este momento el país. No estoy diciendo a favor o en contra de él, simplemente estoy diciendo que creo que por eso es, porque si fuera, digamos, algo en el Senado más parejo en cuanto a oposición y a las personas que están, digamos, del pacto histórico, sería más, yo creo que si hubiera más pelea, si habría más pelea, cosa que no está pasando, creo que por lo mismo, porque creo que Roy Vargas ha hecho un trabajo de alguna forma de convencer a todos de que no haya prácticamente nada de oposición dentro del mismo Senado, que es bastante peligroso, la verdad. Hay una película muy bonita que ahorita cuando la compañera estaba hablando lo de que el poder corrompe, me acordé de esa película La Ley de Herodes, que espero que la veamos cuando ya pasemos de los cortometrajes a las películas, porque esa película, no les va a hacer spoiler, pero aplica perfectamente esa tesis. Y yo siempre trato, como decía también la compañera al inicio, de pensar cada cosa en su época, porque yo tengo formación como lingüista, como historiador, entonces yo siempre trato de no ser anacrónico. Yo no puedo medir la sociedad del pasado con los valores del presente. Yo no puedo decir que Estanislao Zuleta era machista, en el sentido de que lo dice, por ejemplo, la cuarta ola del feminismo, porque, por ejemplo, la cuarta ola del feminismo habla de los
micromachismos. Entonces yo no puedo decir, Estanislao Zuleta en esta conferencia fue micromachista, porque dijo, por ejemplo, Carlos Lleras y su esposa, o decir que ese manifiesto nadaísta es homofóbico y machista, porque aquí a Colombia muy poco feminismo había llegado. A duras penas los que hablaban francés habían leído a Simone de Beauvoir, pero gran parte de la intelectualidad colombiana no conocía la segunda ola del feminismo, a duras penas conocía la primera ola del feminismo. Entonces, uno juzgar, por ejemplo, a Gonzalo Arango, a Estanislao Zuleta, a Fernando González, diciendo que tienen discursos micromachistas, eso en la historia se llama anacronismo. Y también es interesante porque el concepto del patriarcado es una construcción conceptual, valga la redundancia, del siglo XX. Entonces, uno muchas veces aplica el concepto de patriarcal para hablar de situaciones del antiguo Egipto, de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Pero uno podría decir que sí se daba un patriarcado, pero por el contenido, no por el concepto. Y por eso ahorita quiero que hagamos un ejercicio práctico después del descanso que tiene que ver con jugar un poco con la figura del anacronismo, los límites historiográficos del anacronismo. Pero antes de pasar a esa parte, y para redondear la parte política, yo les quiero asociar a Stanislao con este pensador, con Friedrich Nietzsche. Voy a leerles solamente un aforismo de este libro que se llama El Anticristo, porque con este quiero que rematemos la primera parte de la clase, analizando esta filosofía. Nietzsche era el de la filosofía del absurdo. Él era de la filosofía con el martillo, aunque él también ha tenido reflexiones sobre el nihilismo, sobre el absurdo, también lo han asociado con el existencialismo. Eso era como no hacer nada de eso. Sí. Voy a leerles solamente un aforismo cortitico, que dice así: ¿qué es lo bueno? Todo aquello que eleva la sensación de poder, la voluntad de poder, el poder mismo dentro del hombre. ¿Qué es lo malo? Todo aquello que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? La sensación de que el poder crece, que se supera una resistencia. No es satisfacción, sino más poder. No es paz de ninguna manera, sino guerra. No es virtud, sino habilidad. Virtud en el sentido del renacimiento, sin moralina. Los débiles y malogrados deben perecer. Primer artículo de nuestro amor hacia el hombre, o sea, hacia el ser humano. Además, se les debe ayudar a perecer. Este aforismo ha sido interpretado como fascista. Incluso también Hitler lo utilizó para matar judíos. Pero él acá no estaba hablando de matar personas de manera física, sino que él estaba hablando de matar ideologías, como la ira de Dios, porque la ira de Dios le había hecho mucho daño a la humanidad con la religión católica, la religión cristiana, lo que tú decías de las cruzadas, las inquisiciones, las alianzas con dictaduras. Entonces él decía que el cristianismo era débil y por eso debía perecer, y eso se llama la muerte de Dios. Entonces, quiero que miremos este libro porque ha sido leído de manera anacrónica, empezando por Adolf Hitler, que era amigo de la hermana de Nietzsche, que se llamaba Elisabeth. Entonces Hitler se aprovechó de la amistad con Elisabeth y tergiversó la idea del superhombre. El superhombre es alguien que no depende de la religión para ser feliz, ya. Pero Hitler inventó que el superhombre era el ario y que todo aquel que no fuera superhombre había que aniquilarlo. Entonces mire cómo el fascismo, el nazismo, el extremismo
un sistema totalitario de manera anacrónica descontextualiza las ideas de Nietzsche y con eso crea un sistema totalmente de manipulación de masas. Bueno, les voy a mostrar el libro también para que lo miren.